conceptos que van a ser parte del lenguaje de la presentación que voy a exponer y quiero que partamos con estos conceptos. Hablamos de la declaración anual de impuestos y que es equivalente a la declaración anual de renta, ¿ya? Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es renta? ¿Ya? Y desde el punto de vista tributario, ¿ya? Renta es cualquier aumento de patrimonio que se perciba o devengue, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. ¿Ya? Eso es lo primero, renta. Cualquier aumento de patrimonio que yo percibo, en estricto rigor, es renta para impuestos simples. ¿Ya? Hay ingresos no renta que los define la propia ley, en el artículo 17 de la ley de la renta y otros de leyes especiales, o en el 107 de la misma ley de la renta, pero la regla general es que todo aumento de patrimonio es renta. ¿Ya? Después viene otro concepto que vamos a nombrar bastante, que es el impuesto de primera categoría. ¿Qué es el impuesto de primera categoría? Es el impuesto que se paga sobre la utilidad tributaria de una sociedad o de un empresario individual, que son personas que trabajan con su RUT personal, pero en primera categoría. Son de primera categoría porque son rentas del capital, ¿ya? No son rentas del trabajo, son rentas del capital, ¿ya? Según lo que está señalado en el artículo 20 de la ley de la renta. Entonces, por eso se llama primera categoría, porque son rentas del capital. Vamos a hablar también de lo más que vamos a hablar en este caso es del impuesto global complementario, ¿ya? Conocido como IGC, que es el impuesto anual que pagan las personas naturales sobre el conjunto de rentas que perciban de distinta naturaleza. Las personas naturales pueden tener rentas de distintas naturalezas, no solamente sueldo, no solamente retiro, no solamente honorario, no solamente rentas producto de inversiones. Pueden tener muchas rentas. Se llama impuesto global complementario porque se reúnen globalmente todas las rentas para formar una base imponible. Vamos a nombrar también, en el caso de empresas, vamos a hablar de régimen tributario, ¿ya? ¿Y qué es un régimen tributario? Es el sistema de tributación que eligen los contribuyentes de primera categoría, ¿ya? Actualmente los regímenes son semi-integrado, que es para grandes empresas que tienen en promedio ventas superiores a 75.000 UF, ProPyme general, ProPyme transparente y renta presunta. En semi-integrado paga una tasa del 27%, ProPyme general una tasa del 25%, un 10% en el año 2022, hasta ahí regía un beneficio producto de la pandemia, es decir, hasta el año 2022, que se declara ahora en abril, paga el 10%, pero ahora en 2023 vuelve al 25%, ya que se rechazó el proyecto de reforma tributaria que lo dejaba en 15%. Están en conversaciones, pero todavía no se sabe en cómo avanzar ese tema. ProPyme transparente es un régimen de primera categoría, pero tiene la característica de que no paga impuesto de primera categoría. Aquí la tasa es 0%, pero todo el resultado positivo se asigna al socio o a los socios, proporcionalmente a su participación en las utilidades, y van directo al global complementario, ¿ya? Por lo tanto, es como si fuese global complementario, simplemente. Y renta presunta, que son algunas actividades que la ley permite tributar en renta presunta, ¿ya? Si uno tiene dudas con conceptos tributarios o contables que generalmente escucha que no estén aquí, allí les dejo un link, ¿ya? Que es de impuesto interno, donde están casi todos los conceptos tributarios ordenados alfabéticamente, ¿ya? Donde uno puede buscar qué es un balance y salen definiciones conceptuales para todo el mundo, ¿ya? Así que lo pueden ver por ahí. Esos son los conceptos principales. Cambios relevantes en la ley. En junio del año 2022 se publicó la ley 21.453 que da una limitación al secreto bancario, ¿ya? La regla general, antes de esta publicación de esta ley, era que existe el secreto bancario sin límites. Es decir, los bancos no pueden informar impuestos internos salvo con una orden judicial de un juez que estén investigando algo muy grave. Ahí quizás un juez puede ordenar abrir la cuenta bancaria de alguna persona. Bueno, ahora ya no es la regla general el secreto bancario y se creó una ley que obliga más bien a los bancos a informar todas las operaciones que superen, transacciones o conjuntos de operaciones que superen las 1.500 UF, que equivale a más o menos 50 millones de pesos. Es decir, si uno quiere hacerle un préstamo, tiene ahorro, si quiere hacerle un préstamo a un familiar, arriba de 1.500 UF, le transfiere 60 millones de pesos y no hace ningún respaldo, ¿ya? Impuestos internos, cuando el banco informe, se va a enterar de que una persona recibió 60 millones de pesos y lo primero que piensa es que es una renta, que es un aumento de patrimonio, ¿ya? Entonces, y esa persona con esa plata se compró una propiedad, aparece comprándose una propiedad. Entonces, pues usted no le va a preguntar de dónde sacó la plata y me dice, no, me la prestó un pariente. Entonces ahí el impuesto interno va a descubrir que no se pagó, en este caso, el impuesto al mutuo. Entonces uno tiene que tener ojo con las operaciones que superen este monto, porque van a llegar a los ojos de impuesto interno. Antes no llegaban,
hoy día sí van a llegar, porque se creó una nueva declaración jurada que esto parte del 2022, ¿ya? Esta ley se publicó en junio, pero tenía efecto retroactivo para todo el año. Así que ojo con eso, ¿ya? Y ahí hacer un alcance, porque ese movimiento 1500 UF es hasta mensual. O sea, que en un mes se haya transferido, se haya recibido en la cuenta corriente un monto superior a ese monto. Exactamente, pueden ser 2 transferencias de 25 millones, 5 de 10. Si se recibió en conjunto, dentro de un mes, transferencias superiores a 1.500 UF, eso el banco tiene la obligación de informar los impuestos internos. Dentro de esa misma ley, de la ley 21.453, también nace la obligación legal de informar las rentas e inversiones que se tienen en el extranjero. La ley establece ya que deberán presentar una declaración al Servicio de Impuesto Interno antes del 30 de junio, ¿ya? Que contenga las inversiones realizadas durante el año anterior con indicación del monto, tipo de inversión, el país en que se encuentran, además de otros detalles que señala la ley. Se tiene que informar los valores que quedaron invertidos al 31 de diciembre en el extranjero y también las rentas que se generaron en el extranjero, ¿ya? Todo eso antes del 30 de junio, esto es en la declaración jurada 1929. Esta obligación, lo que dice acá abajo, es que esta obligación existía antes, pero era una obligación administrativa, que era a solicitud de impuestos internos que tenía facultades de fiscalización, ¿ya? Pero ahora es una obligación legal, ¿ya? Por lo tanto, no informar esta declaración jurada pasaría a ser ilegal, ¿ya? No sería una falta administrativa como era antes, ya donde impuesto no te puede sacar una multa. Así que ojo con eso. Esta ley le dio consagración legal a la obligación de informar sobre inversiones y rentas en el extranjero, ¿ya? Y eso rige a contar de este año. En febrero del 2022, ¿ya? Se publicó la ley 21.420 que redujo y eliminó varias exenciones, pero las que afectan a particularmente la operación renta tiene que ver con el impuesto único que grava con el 10% las ganancias de capital en ventas de instrumentos con presencia bursátil. Este cambio rige no por todo el año 2022, sino a contar del 1 de septiembre del 2022. Del 1 de septiembre de 2022. Hasta el 31 de agosto, las ganancias de capital por venta de acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil, cuotas de fondos de inversión u otras inversiones en valores con presencia bursátil, si se generaba un mayor valor con ese tipo de operaciones, eran ingresos no renta hasta el 31 de agosto. Pero del 1 de septiembre de 2022, estos mayores valores pagan un impuesto del 10% en carácter de único, ¿ya? Si son inversionistas no institucionales. Si es un inversionista institucional, queda exento de impuestos, y estas son las AFP. A la AFP no le van a cobrar impuestos por invertir en estos instrumentos, ¿ya? Pero al común de los mortales sí les van a cobrar el 10%. A este valor de venta de acciones, ¿ya? La ley permite invocar a elección del contribuyente un valor de adquisición para determinar el mayor valor. Puede ser el valor de adquisición reajustado, ¿ya? Puede ser el valor de cierre al 31 de diciembre del año de adquisición, es decir, si uno compró las acciones en el 2020, uno puede ver cuánto valía la acción al 31 de diciembre de 2020, y ese valor lo reajusta al día de la venta, o puede también tomar el valor de adquisición al 31 de diciembre del 2021. Uno va a tener 3 valores de adquisición. Por conveniencia, uno elegiría el valor más alto que te permita tener un mayor valor para pagar un menor impuesto, ¿ya? Ojo con eso. Todas estas alternativas te las da Impuesto Interno en un asistente, que lo vamos a mostrar más adelante. Y estas son las dos normas relevantes. En todo lo demás sigue igual al año anterior el impuesto interno, salvo otros cambios muy específicos de ciertas industrias. Estos son los principales cambios que vienen este año, ¿ya? Y que van a afectar la declaración anual de impuestos. La tabla de impuesto global complementario. Esta es la tabla de impuesto global complementario, ¿ya? Uno toma, esto está en el ámbito de las personas naturales, ¿ya? Uno toma todos los tipos de renta, todos los valores de renta actualizadas, sueldos, retiros, honorarios. Los honorarios tienen un beneficio que pueden rebajar gastos presuntos en un 30%. Todo eso lo calcula automáticamente Impuesto Interno, ¿ya? Con un tope, rentas de explotación inmobiliaria. Todas las rentas suman, por ejemplo, 50 millones. Uno ubica los 50 millones en alguno de estos tramos, ¿ya? En este tramo, en este caso, en el cuarto tramo, esos 50 millones lo multiplica por 13,5% o 0,135, ¿ya? El valor que resulte le rebaja este valor que está acá, que corresponde a las tasas de los tramos anteriores, se rebaja y te da el impuesto global complementario. Ese impuesto
A ese impuesto uno le descuenta todos los créditos. Por ejemplo, si en los retiros venían con un impuesto pagado, se descuentan de ese monto. Si en los sueldos le descontaron impuesto único, se descuenta de ese monto. Si al hacer esa operación resulta un valor a favor del contribuyente, hay devolución. Resulta una diferencia en contra, hay un pago. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en el formulario 22, se lo voy a explicar un poquito más gráficamente. Pero esta tabla, en la práctica es el único impuesto, no es el único impuesto, pero es el principal impuesto que se paga en Chile. Porque el impuesto que pagan las empresas es un abono de este impuesto, finalmente. Es como un PPM o un anticipo de este impuesto. El impuesto final, por eso se llama impuestos finales, impuesto se llama impuestos finales, porque este es el impuesto que se paga, ¿ya? Entonces aquí uno tiene que ver, cuando uno empieza a estar en este tramo, más o menos, ¿ya? En este tramo, y está en este tramo solamente con sueldo, y empieza a recibir otras rentas de arriendo de propiedades, de depósito a plazo, de inversión en el extranjero, uno debiese empezar a considerar recibir esa renta a través de una empresa, ¿ya? Porque la empresa tiene varios incentivos a la reinversión, que no lo tienen las personas naturales, tienen algunos beneficios, incluso la tasa va a ser menor a la que pagaría en global. Entonces uno tiene que empezar a evaluar, a hacer las inversiones o generar las otras rentas a través de empresas, ¿ya? Pero esta es la tabla principal de impuestos personales. Aquí, en esta imagen, ¿ya? En esta imagen, hay un resumen de todo lo que hablamos, ¿ya? Un resumen de cómo uno se puede ordenar en cuanto a la operación renta. Uno necesita, para estar tranquilo, cumplir tributariamente, anualmente ahora en abril. Si uno quiere cumplir, primero tiene que preguntarse, ¿qué tipo de contribuyente soy? ¿Soy de primera categoría? ¿Ya? Es decir, mis rentas provienen del capital a través de una empresa. Si soy una empresa, estoy pensando como empresa, o soy empresario individual, o si o voy a pagar impuesto global complementario como persona natural. Si estoy en el mundo de la empresa, ya, en la primera categoría, uno tiene que tener un balance, ya, y una determinación del resultado tributario. A veces se pasa directo a la determinación del resultado tributario cuando no hay contabilidad o es contabilidad simplificada. El resultado tributario puede ser pérdida. Una diferencia con las personas naturales, que por ejemplo una persona perdió plata en el año, por los fondos mutuos, por ejemplo, no la puede traspasar la pérdida para el año siguiente. En cambio, la empresa sí. Por ejemplo, tuvo pérdida porque tuvo una etapa de mucha inversión y mucha siembra, poca cosecha. Entonces tuvo pérdida, ya puede pasar al otro año. Entonces determina un resultado, puede ser utilidad, ya cumple con las declaraciones juradas que tenga que cumplir, ya, si tuvo personas contratadas, si tuvo pago honorario, si, no sé, que tuvo gastos rechazados, si hubieron retiro, y va al formulario 22. El formulario 22 te puede llevar a tres tipos de declaraciones: con pagos, calzadas o con devolución, ¿ya? La con pago tiene plazo de vencimiento el 30 de abril de 2023. Si a la empresa le toca pagar impuestos, el plazo para pagar es el 30 de abril del 2023. Creo que cae domingo, pasaría el lunes. Bueno, el 1 de mayo también es feriado, pasaría el 2 de mayo, ¿ya? Al 2 de mayo, al abril siguiente. Calzada significa que una devolución sin pago y sin devolución, ¿ya? O con devolución, que tiene una devolución de PPM o una devolución de impuesto a la empresa porque pagó más PPM que el impuesto. Entonces, estas declaraciones tienen plazo hasta el 10 de mayo. En el ámbito de la persona natural, ¿ya? Que paga impuesto global complementario, primero tiene que determinar qué rentas forman parte de la base imponible. Estas son las rentas que uno tiene que controlar. Uno toma un cuaderno o una planilla personal. Ya sabéis que yo el año pasado tuve sueldo, honorario, tuve retiro, algunos dividendos que recibí, hice alguna inversión en criptomonedas, tuve 4 tipos de renta y uno tiene que llevar esos 4 tipos a montos. Este monto por sueldo, este monto por honorario, este monto por inversión en el extranjero, por criptomonedas. Estos montos son, si tuvo rentas del extranjero, inversión en el extranjero o rentas del extranjero, tiene que hacer la declaración jurada 1929. Es la única, prácticamente casi la única declaración jurada que tiene que hacer una persona natural, la 1929, y tiene que declarar el formulario 22. Y también lo va a llevar a las mismas consecuencias, una declaración con pago, que tiene plazo el 30 de abril, o una declaración calzada o con devolución, para la cual tiene plazo hasta el 10 de mayo, ¿ya? Eso es como el resumen de la presentación, ¿ya? Me queda algo más que es mostrar el formulario 22 en el caso que hagan alguna pregunta, pero no sé. Los IFE, los subsidios que se entregaron el año pasado, ¿también entran en el concepto de renta? Son no renta, porque todos los bonos y subsidios del Estado son ingresos no renta. A diferencia de una pensión, que la pensión sí es renta. Si es pensiones se entiende como jubilación y se asimila a sueldo. Entonces sí sería renta, ¿ya? Claro. Pero los bonos, los IFE, no son renta. Y los bonos de marzo y todo esto que se entregan tampoco. Tampoco. Buena pregunta, interesante. ¿Los dividendos que entregan las empresas
¿son considerados renta? Son renta, no son ganancias de capital, son ganancias de capital. No entraría en este concepto estar dentro de los tipos de renta, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí son renta. Sí, pero bien, sí. Esos dividendos se clasifican diferente, pero son renta de todas formas. Son renta sí o sí, pero esos dividendos tienen la característica de que a veces vienen con un crédito, con un impuesto que ya pagó la empresa, ¿ya? Y ese impuesto juega a favor. Si uno tiene solamente dividendos y tiene un crédito y esos dividendos no superan los 9 millones de pesos en el año, significa que le van a devolver ese crédito y va a tener una devolución la persona. O también pasa en algunos casos, aunque uno tenga renta, o sea, aunque uno pague impuesto a la renta en el tramo del 4% hasta el 13,5%, como las empresas pagan un impuesto que es superior a ese 13,5%, de todas formas se puede generar un diferencial y por ese crédito asociado uno puede recibir una devolución relacionada a los dividendos. Los depósitos a plazo, por ejemplo, con renovación semanal que superen las 1.500 UF, ¿también son informados? El depósito a plazo se colocó una vez, ¿ya? Se puede haber puesto por 20 millones de pesos. Y tú dices que semanalmente se vence. No, es que ya invirtió alguien 1.500, o sea, pensemos que invirtió 60 millones de pesos y eso se renueva semanalmente. Se tiene que entender como una vez. Para profundizar bien ese tema, ya uno puede ir a la declaración jurada. Esto lo vimos en declaraciones juradas. Todavía no llego a ese ítem. Ya lo vamos a ver en la declaración jurada 1955, ya, que es la declaración jurada de los bancos. ¿Ya? Ahí esa declaración jurada tiene un instructivo que instruye todo lo que tiene que informar el banco. Son 4 o 5 páginas. ¿Ya? Y ahí dice todo lo que informa, lo que no informa. Ahí va a estar la respuesta a esta pregunta probablemente. Pero por lógica, si uno toma un depósito a plazo una vez, eso va a informar el banco, que lo tomó una vez a 1.500. No el tema es cuando la plata está invertida, ya sea en un depósito a plazo, en un fondo de inversión, en acciones, todo eso las instituciones financieras lo informan. Por lo tanto, ya todo eso siempre ha estado informado. El tema es cuando se hacen transferencias entre particulares, y eso no es renta, como decía anteriormente Mauricio, eso ahora se viene a informar de parte del banco porque es una plata que no está invertida y pasó por una cuenta corriente, por lo tanto puede ser cualquier cosa. No pongámosle nombre, pero puede ser cualquier cosa esa plata, en definitiva. Entonces, claro, y en general, me adelanto también un poquito, los depósitos a plazo, si bien generan renta, es decir, uno obtiene ganancias, en general los depósitos a plazo ganan menos que la corrección monetaria, que es el ajuste por inflación. Por lo tanto, en general, los depósitos a plazo tampoco son considerados renta, entre comillas, porque generalmente están por debajo de la inflación. Eso por lo menos el año pasado es muy probablemente que haya pasado. Quizás este año va a cambiar un poco, pero el año pasado es muy probable que eso haya ocurrido. Un depósito a plazo año completo el año pasado rentó un 10 y la inflación fue un 13 o por ahí. Entonces, por ende, no hubo ganancia de capital porque no superó esa ganancia la inflación. Y eso es lo que se corrige también monetariamente en las declaraciones. En el caso de enviar dinero al extranjero, y ahí se escribió en escribir, parece, pi bajo el capítulo 12, pero aún está en construcción el bien raso, no entregado, igualmente hay que declararlo. Sí, es una inversión. Si está en construcción un bien raíz, supongo que está hablando. Claro. ¿Ya? El hecho de que uno saque dinero de Chile y lo ponga en el extranjero, en una inversión financiera, inmobiliaria, en una empresa en el extranjero, es una inversión, independiente de cómo funcione esa inversión. Ya si es un bien en construcción, si es una empresa que está recién constituyendo, si es de largo plazo, el hecho de sacar dinero de Chile hacia el extranjero y hacer una inversión, hay que informarlo en la 1929. La mayoría de los tipos de renta que uno tiene que informar en el formulario 22 es la declaración anual de impuestos. Ya, primero, los retiros o dividendos percibidos desde sociedades donde participa. ¿Ya? Puede ser una sociedad directamente donde uno tiene el 50% o el 100% o el 80%, que es un negocio, un emprendimiento, y del cual uno hizo retiros, ¿ya? O esa empresa repartió dividendos. También aquí van los dividendos de que uno alcanzó a tener acciones de Vapores, por ejemplo, dentro del año, no las vendió y esa generó un dividendo dentro del año. Ese dividendo también va aquí. Eso va a salir automáticamente porque Vapores va a informar, esos son los dividendos que repartió. ¿Ya? Aquí caben todos los dividendos que son frutos de las empresas. También se deben declarar los gastos rechazados asignados por la sociedad en la que participa. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Ya? Por ejemplo, un empresario, un emprendedor tiene su empresa, no sé, que vende muebles, ¿ya? Fabrica muebles y vende muebles, y el dueño
particularmente tiene una camioneta, dice, la tiene que reparar, tiene un servicio técnico, le salió 1,5 millones, dice, no, la voy a pasar por la empresa. Y va y paga con plata de la empresa, una factura a nombre de la empresa, ¿ya? Y paga el 1,5 millones. Eso en fiscalización, como no tiene que ver con el negocio, porque el auto está a nombre personal, ¿ya? Si estuviera a nombre de la empresa podría pasar. Como está a nombre personal, el auto es un gasto rechazado en fiscalización. Y ese gasto rechazado tiene que pagar impuestos en el socio y no se puede invocar como gasto en la empresa, por eso se llama gasto rechazado, es gasto rechazado para la empresa, y debe pagar impuesto global complementario porque se asimila a un retiro, ¿ya? Ese es el concepto de gasto rechazado asignado al proceso. Rentas asignadas de sociedades donde se participa, ¿ya? De régimen ProPyme transparente. Como le expliqué anteriormente, las empresas que son ProPyme transparente no pagan impuestos de primera categoría, ¿ya? Y toda la utilidad se asigna al socio o a los socios en proporciones que correspondan y van directo a global complementario, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? Rentas percibidas por honorarios, que son las personas que emiten boletas de honorarios, ¿ya? Rentas de capitales mobiliarios, que aquí está todo lo que es ganancia de capital, por acciones sin presencia bursátil, el mayor valor de los depósitos a plazo, mayor de valor de fondos mutuos y cuentas de ahorro que generan un interés. Todos esos capitales inmobiliarios también se informan. Generalmente aparece casi toda la información automáticamente. Rentas de sueldos o pensiones se informan en la declaración anual. Otras rentas de fuente chilena o extranjera, ¿ya? Ejemplo, la explotación inmobiliaria. Las personas que se dedican a la explotación inmobiliaria, que tienen 10 departamentos, 5 departamentos, 8 departamentos, ¿ya? Deben informar las rentas, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un cuadrito de cómo tienen que controlar sus rentas de arriendos. Están siempre como esta planilla, ¿ya? Donde identifican las propiedades sin incluir las dos propiedades que son de FL2, que son las dos primeras, ya que se arrienden son de FL2, por lo tanto no se deben incluir en el control tributario, sino un control financiero. Uno registra el valor de arriendo, si un mes los tuvo con vacancia, los deja en cero, ya controla todas las rentas mensuales y los debe actualizar por estos factores, que estos son los factores del año comercial 2022. ¿Ya? Todos los valores actualizados se suman y van a la línea 5, código 955 del formulario 22. Y así incluyeron sus rentas por arriendos, ¿ya? Esa es la forma de controlarlas, ¿ya? Sí, ahí voy a hacer una mención especial al respecto, que esta es una ley, ¿de cuándo esta ley? ¿Cuándo cambió? La del 2014, ¿cierto? La reforma tributaria del 2014. Antiguamente, hasta el 2004, más o menos, no, hasta el 2014 exactamente, la mayoría de todas las rentas generadas por DFL2 eran ingresos no renta. Exacto. ¿Ya? De cierto punto de vista eran ingresos no renta, todo. Y después se achicó el límite a 2 propiedades. ¿Ya? A 2 propiedades. Así que ojo con eso. Y por lo tanto, el que tiene 3, 4, 5 propiedades, hay muchas personas que conocemos que no lo declaran. Y por eso precisamente se está sugiriendo en esta reforma tributaria que se le dé un poder a quien arrienda para acusar al dueño de la propiedad, que es una, claro, que una medida de fiscalización bien interesante. Obviamente eso no quedó en nada, porque la reforma tributaria no va, pero a lo que voy es que hay mucha gente que no hace este proceso y que por ley ya lo debiera estar haciendo hace algunos años. Así que a tener en consideración eso siempre. Si el proyecto de ley pretendía que las personas que ganaban menos de cierta renta podían rebajar el arriendo como gasto para su base imponible. Entonces, como era un incentivo para los arrendatarios, pero al mismo tiempo iban a acusar a los arrendadores. ¿Ya? Claro. Ya, entonces, hay otra renta que es bien más o menos difícil de comprender, que se llama incremento por crédito de IDPC, de impuesto de primera categoría. Crédito que viene asociado junto con los retiros o dividendos. Como les decía, los dividendos o retiros que uno percibe vienen con un impuesto pagado desde la empresa que repartió los dividendos. Como ese crédito uno lo va a usar a favor, ¿ya? Lo va a usar a favor, incluso lo puede percibir hasta devolución, se considera renta. Por eso se llama incremento. Entonces, si uno recibió 10 millones de pesos de dividendo y ese 10 millones pagaron un 10%, pagaron, en este caso se toma un factor, el crédito no es 1 millón, sino sería 1.111.111, ¿ya? Ese 1.111.000 se suma a los 10 millones, se paga sobre 11.111.000 y se usa un crédito de 1.111.111. No sé si se entendió, pero es un concepto bien complejo tributario, ¿ya? Y otras rentas, no sé, uno, en estricto rigor, yo creo que muy pocas personas pueden incluirlo. Por ejemplo, uno
tiene un televisor en la casa, difícil que le saque mayor valor en todo caso, si lo vende usado, ya, pero cualquier renta que uno generó un negocio, que hizo una rifa, organizó una rifa y generó bastante plata, debiese declararla en otras rentas. Ya. Oye, Mauricio, Sí. muchas veces cuando se habla todo esto en términos conceptuales y todo lo que implica la declaración de impuestos, uno se abruma y dice, chuta, todo lo que tengo que hacer. Pero muchas de las cosas que estamos hablando las estamos explicando para que sepan de dónde vienen, pero muchas ya están hechas en la declaración. Sí, mira, les voy a decir, no es general la regla, pero normalmente es así. Los retiros y dividendos generalmente van a estar en la propuesta, ya van a estar en la propuesta, salvo que el contador o los contadores de la empresa en la que hizo retiro no haya declarado los retiros. Y eso pasa, que a veces no lo declara a tiempo, porque todas estas declaraciones, su mayoría, vencen en marzo, pero a veces se atrasan y las declaran en el 25 de abril. ¿Ya? Y por eso precisamente sugerimos que se demore la aceptación de la propuesta, porque a veces esa información no está subida. Exactamente. Los gastos rechazados también lo informan automáticamente la empresa, las rentas asignadas también, casi todo esto van a estar en propuestas, los honorarios también, los capitales inmobiliarios en su mayoría también, los sueldos también. Esto no, las rentas de explotación inmobiliaria no van a estar automáticamente y por eso las personas no lo declaran, porque no aparecen en la propuesta, pero no significa que no tenga que declararlo. Las rentas del exterior tampoco la aparecen automáticamente, ¿ya? El incremento sí aparece automáticamente, así que no hay que calcularlo, ¿ya? Porque no se compliquen con lo que les expliqué, ¿ya? Y otras rentas generalmente no van a aparecer automáticamente. También hay beneficios que también aparecen a través de agentes retenedores, ¿ya? Pero casi todo esto aparece automáticamente en la propuesta, ¿ya? Por la renta de FL2 son solo 2 unidades, sí. Pero ¿da igual los montos percibidos por concepto de arriendo o tiene un tope? Da igual. Que sean de FL2, primero, tienen que ser los dos primeros, ya tienen que coincidir justo con los más antiguos. ¿Ya? No está muy claro eso, ya igual, pero por lógica deben ser los dos más antiguos, independiente del valor que se arrienden. Desde el tercero en adelante se debe comenzar a controlar la renta para declarar. ¿Qué pasa si recibes una transferencia internacional de mayor a $10,000? Ya, primero el banco pregunta el origen de la transferencia, eso hay un control a nivel financiero de los bancos. El banco va a informar a Impuesto Interno, que eso viene de antes, porque Impuesto Interno tiene obligación de informar. Sobre $10,000 siempre se informa. Le va a informar Impuesto Interno, y Impuesto Interno te va a preguntar el origen de por qué recibió esa renta. ¿Ya? Te va a esperar ver una factura, una boleta de honorario de tu parte, justificando esa recepción de dinero, salvo que sea un préstamo. Pero uno tendrá los respaldos correspondientes. ¿Ya? Ahora, en estricto rigor, al ser menos de 1.500 UF, el banco no tendría que informar. No, igual lo informa, pero lo informa porque siempre se han informado las transferencias desde y hacia el exterior. Pero es otra la razón de informar, digamos. Exacto. Esa es otra la razón, no es por las 1.500 UF. Claro, ¿ya? Exacto. Las 1.500 UF están más orientadas dentro del país. ¿ya? Están más orientadas dentro del país, aunque, no obstante que igual uno puede recibir flujos desde afuera, ¿ya? O sacar flujos. Pero ahí se informarían por otra razón, porque se deben informar las transferencias desde y hacia Chile. ¿Hay alguna regulación respecto a ingresos percibidos de plataformas como Airbnb? No, deben, tiene dos tributaciones, el que tiene propiedades y las arrienda a través de Airbnb. Primero, el IVA, ya que es un arriendo amoblado. El hecho de ser un arriendo de una propiedad amoblada genera IVA, ¿ya? Por lo tanto, uno como inversionista, al arrendar amoblado, debería dar factura con IVA. Sí, o boleta de venta con IVA, o boleta de venta, más simple para personas naturales. ¿Ya? Pero el IVA no es tan simple como el valor del arriendo más IVA. ¿Ya? El IVA se calcula de una forma bien específica en las propiedades. Se toma el 11% del evalúo fiscal, ¿ya? Se divide en 12, ¿ya? Y eso me da el valor exento de IVA, ¿ya? El valor exento de IVA, por ejemplo, si el evalúo fiscal es 120 millones, 120 millones o 100 millones, ¿ya? El 11% me va a dar 11 millones, esos 11 millones lo divido en 12 meses, me va a dar 900 y algo, ¿ya? 900 y algo, significa que si yo lo arriendo en menos de 900 mensual, no pago IVA. Si lo arriendo en más de 900, sobre la diferencia se calcula el IVA, ¿ya? Y eso se lleva a proporciones en días o semanas según corresponda. Sí, súper claro. Ya hay una fórmula. Esa es la primera tributación. Y la otra es por el hecho de estar arrendando una propiedad, es explotación de bienes raíces, y se debe controlar como en esta planilla, pero a valores netos, valores sin IVA. Ahí uno tendría que registrar todos los arriendos, sacándole el IVA que pagó, a valores netos lo registra en este control y lo declara anualmente en la renta.
¿las transferencias de dólares hacia el extranjero tributan o por qué motivo se declaran? Es una pregunta bien recurrente. Uno muchas veces piensa que solo por el hecho de mandar plata para afuera uno tiene que declarar algo y no es así. No, no es así. Uno puede estar pagándole a un proveedor extranjero, ¿ya? Bueno, ahí podría haber un tema de impuesto adicional, ¿ya? Dependiendo... No, pero típico, es que esto lleva a otro tema, Mauricio, que yo creo que es algo más habitual, que es yo mandé $10,000 para afuera, eso no genera nada, pero si es una inversión en el extranjero, la inversión es la que se declara, y por lo tanto la renta que se obtenga a partir de esa inversión en el extranjero. Uno no debe pagar, uno no paga impuestos por enviar dinero hacia el exterior. De hecho, claro, los tiene que pagar el receptor. Podría uno tener la obligación de retenerle un impuesto al receptor si es producto de una renta, por ejemplo, que con un país sin convenio y que ese tipo de renta específicamente esté grabada con impuesto adicional. ¿Ya? Hay más normas de tributación internacional, ¿ya? Pero no se paga impuestos por el hecho de transferir dinero hacia el exterior. ¿Cómo se declaran las ganancias en dólares? O sea, ¿cómo se declara una ganancia por compra y venta de dólares? Ya, perfecto. Eso lo podemos ver ahí en la declaración, ¿no? Sí, se declaran en otras rentas, ya, pero se debe encontrar esta misma planilla aproximadamente, solo que en vez de propiedades, ya, aquí uno pone mayor valor venta dólares, ya, mayor valor venta dólares. Hay una fórmula, uno toma el valor de compra del dólar con el tipo de cambio de la compra, ¿ya? Lo pasa a pesos, ¿ya? Ese valor en pesos lo actualiza a la fecha de la venta, que puede ser enero, febrero, marzo, supongamos que fue marzo, y al valor de venta de dólares con el tipo de cambio actual, lo transforma a pesos y le resta el valor de pesos actualizado y genera un mayor valor. Y ese mayor valor lo registra aquí en la planilla, porque ese valor se generó en marzo, ese mayor valor se generó en marzo y se debe actualizar a diciembre con este factor. De hecho, el año pasado hicimos un webinar que está en nuestro canal de YouTube, que hablamos precisamente de las inversiones en el extranjero. Y de hecho hablamos ahí un poquito de aquello y cómo se actualizaba en esa planilla que tú lo mostraste precisamente, compra y venta de dólares y cómo se actualizaba. Así que pueden revisarlo ahí. Hay dos efectos aquí. Tipo de cambio, que puede jugar a favor o en contra, y corrección monetaria. Claro. Que la corrección monetaria es básicamente ajustar todos los pesos desembolsados ganados a lo largo del año y aplicarle la inflación para que todo quede homologado al mes de diciembre de cada año cuando se hace el corte. Perfecto.